En Honduras son más conservadores y en Honduras predomina la mentalidad política más que en El Salvador. En El Salvador es que en este momento están en una campaña y hay que meter cualquier elemento que surja. Pero, insisto, eso demuestra que esos proyectos trinacionales de desarrollo del Golfo no tienen razón de ser. Honduras debe de hacer lo propio, que El Salvador haga lo propio y Nicaragua lo propio, aun y cuando la zona sea tan pequeña y que lo bonito sería trinacional. No existe, mientras existan pleitos. Con una persona o con un país que no se lleva bien, difícilmente esto va a progresar. Lo otro, en temas de hoy, aprobaron reformas a la ley de tarjetas de crédito para que no se cobre más del 50% de interés. Esto se escucha bien bonito, esto es, mucha gente lo va a aplaudir. Los bancos lo sacan a cualquier lugar. Lo que no lo sacan en interés lo van a sacar por otros lados. Todo el que tenga una cuenta, todo el que hace una operación se dará cuenta que el dinero sale por otros lados. Si no pagaba usted por algo, el que tiene una tarjeta de crédito, aunque no la gaste, se da cuenta que le vienen cobros de algo, porque lo van a sacar, no van a perder las instituciones. O sea, ese es un alegrón que usted no sabe por dónde se lo van a sacar. O sea, así, rápidamente, usted va a decir, vea, estoy pagando el 54, pero no se da cuenta que está pagando por otras cosas que antes no pagaba. Los bancos no van a perder. Así es que yo no me emociono mucho con eso. El otro tema, el diputado Osman Chávez, un hombre que llegó con mucha independencia al Congreso por el fallido Partido Anticorrupción PAC. Fallido porque finalmente después de cómo lo dividieron a nivel del gobierno, lo dividieron y se lo quitaron a Salvador Narrala, ese partido dejó de su razón de ser. Osman Chávez dijo, recordemos que la fama que él tiene es más como jugador, y que pues se ha destacado, llegó con un pensamiento independiente. Él no ha andado por las ramas, dice que el problema ha sido por la forma como votó para elegir la junta directiva del Congreso, porque no siguió líneas de partido. ¿Y líneas de quién? ¿Y cómo es ese partido? En Honduras, un país con mucha mediocridad política, eso de la línea de partido es línea de alguien en particular. No es porque los partidos políticos no parecieran ser instituciones serias con objetivos comunes, sino de intereses de alguien en particular. Esas son las líneas de partido en Honduras. Y el punto es que usted como persona tiene derecho a pensar. Como persona, si usted es diputado, usted tiene derecho a pensar. Línea de partido es lo que perjudica a un partido. Yo podría ser diputado, no importa de qué partido, pero si yo sé que el que llevan de presidente o el que van a elegir de fiscal es producto de una negociación de intereses, mi voto es no, mi voto va en contra. Y no veo por qué me tienen que castigar. ¿Por qué? ¿Quién decide y quién piensa por mí en este caso? Línea de partido, insisto, es cuando quieren destruir una institución política que afecta al interés político del partido. Pero en temas de nación todos tenemos derecho a pensar como querramos. Si a Osman Chávez no le parecía la forma como se estaba eligiendo la Junta Directiva del Congreso, él tenía todo el derecho a votar como quisiera, pues parece, y quien le dio el voto, la oportunidad se la del partido, pero la curul se la da el pueblo, la gente que vota. Entonces el mayor compromiso lo tiene con el pueblo. Y sobre todo de esa forma tan ridícula como se eligen los cargos en Honduras. Por eso no tiene credibilidad y nadie quiere postularse para ser fiscal de la República, porque todo el mundo sabe que ya va cocinado. En este momento no terminan de cocinarlo, pero lo están cocinando. O sea, no eligen los diputados, lo eligen afuera, los diputados solo votan. Son obedientes, así solo dicen, hay que votar por fulano, línea del partido, votar por fulano. No piensan, deciden otros fuera del Congreso, gente con poder económico, gente con intereses, les dicen, mandan a su gente, voten por tal. Imagínense qué pena, ¿va? Qué pena ser diputado para que le digan a usted lo que tiene que hacer. ¿Va? Solo falta que le digan a qué horas ir al baño. Les digan, por línea de partido no pueden ir al baño, para que demostremos que somos disciplinados y que nosotros no ensuciamos. Solo en Honduras suceden esas estupideces. Bueno, y el CNA. Ayer dialogaba yo con el abogado Odile Fernández, lo triste que es la lucha anticorrupción en Honduras. Pero ¿saben qué es lo que preocupa? Miren el CNA, cómo va en este momento. Y ya mencionan al señor José María Díaz, expresidente del Colegio de Abogados. Yo me pregunto, ¿alguien creerá que seguirá esa línea investigativa? ¿O creerán que el señor Chema Díaz sería como lo que fue el CNA antes, una institución
que no da informes de nada y que no investiga nada. Porque el historial que tiene no es precisamente la persona agresiva. Agresiva en el sentido de investigar, de valor. Han mencionado también a doña Cecilia Morales. ¿A dónde no está doña Cecilia Morales? En la corte, en las comisiones investigadoras. No ponen otra persona en otro lugar porque solo puede ir doña Cecilia. No hay gente en Honduras. Y es que en Honduras todos los abogados, todos los investigadores, todos los médicos, todo el mundo es bruto. Solo dependemos de 5 o 10 personas que forman parte de las argollas que mueven los políticos. ¿Cómo es posible que para todo doña Cecilia Morales, cómo es posible que el mismo presidente del Colegio de Abogados, que es la misma gente, no hay otros? O sea, fuera de ellos todo el mundo es bruto, nadie es capaz de nada en Honduras. Salgamos de las argollas, es ahí donde los pueblos tienen que abrir los ojos. Hay que exigir salir de las argollas y esta gente ya den paso a otros, denle la oportunidad que otra persona haga algo. Revisen qué han dejado de huella en el país, cuál es el hecho que los destaca en el país. Si no están en una comisión, están en otra. Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. ¿Cuál es la conclusión a nivel de pueblo? Es bueno que se acerquen así, que manden gente a preguntar. Los tienen como mandaderos que van a callar. Cuando usted miró el comisionado de los derechos humanos, después del doctor Ramón Custodio, que es el comisionado, una institución que no huele ni hiede. Así de sencillo, no huele ni hiede. No asusta a nadie. Un comunicado del comisionado de los derechos humanos no asusta a nadie, ni él creo que se asusta, ni el comisionado. Pues son instituciones que llevaron personas que, si bien es cierto, no hay que quitar el circo, pero hay que poner gente que actúe, que tal vez no haga circo, pero que actúe. Ese es el punto. Pero llevar gente solo para hacer una institución, diga, ¿a quién le asusta? ¿A quién le asusta el comisionado de los derechos humanos? A nadie. Entonces, el CNA podría llegar a ser una institución que en este momento es dolor de cabeza, pero podría pasar, si llevan a estas personas, podría pasar a ser una institución como lo fue desde el inicio, una institución gris, con la excepción de lo actual. Hoy he invitado para que reflexionemos sobre todos estos temas, para que miremos la realidad también que pasa en los tribunales, al abogado Carlos Chactur, abogado penalista, y que también me da la inquietud porque no lo escucho que se postula también para uno de estos cargos, no le emociona, no tiene aspiraciones, o está convencido que es que Honduras hay que formar parte de una argolla y tener padrinos poderosos, especialmente políticos. ¿Qué tal está, abogado? Gracias por aceptarme la invitación. No, gracias a ti, Rodolfo. Gracias por esta invitación a este programa tan escuchado de la Radio Nacional. Y ahora por el Facebook Live, perdón. Y gracias a las personas que nos sintonizan por el Facebook Live de Radio América. Como lo es, pues, doble vía de Radio América. He estado atentamente escuchando esa introducción tan cierta, tan pegada a la realidad que has hecho y uno pues no le queda más que decir, hombre, esa es la verdad, eso es lo que pasa en nuestro país, eso es lo que sucede en los procesos, tocando el tema de la elección del nuevo fiscal general y ahora incluso de quien será la persona que va a dirigir el Consejo Nacional Anticorrupción. Y eso es lo que sucede. Mira, somos más de 20,000 profesionales del derecho, más de 20,000 profesionales del derecho en todo el país. Y siempre cuando llega el momento de escoger un magistrado, de escoger un fiscal, de escoger un procurador, de escoger alguien para dirigir el Consejo Nacional Anticorrupción, ves en las nóminas que son las mismas personas. Únicamente hay una rotación de cargos en los gobiernos, pero son las mismas personas. Y uno que se dedica pues al libre ejercicio de su profesión, a litigar en los diferentes tribunales de la República, se da cuenta de cómo existen profesionales brillantes en el país. Ahora, perdóneme aquí. Quiero volver a donde inicié. Usted dice cuántos son, hay profesionales brillantes. Pero como siempre hablamos de las mismas personas, aunque existan brillantes, estos son los más brillantes. Entonces, estos nombres que son repetitivos y que salen de un lugar a otro y hasta los esperan que terminen una función en algún lugar. ¿Estos son los mejores de todos los brillantes? No, ¿o son parte de argollas? Yo no podría decir que son los más brillantes o que son los mejores de un gremio donde hay más de 20,000 profesionales, pero sí son las personas que en determinado momento pudiesen responder a los intereses de una persona o de un grupo de personas
sean políticos, sean empresarios o sea de cualquier otro tipo. En tu introducción mencionabas algo que es muy real, línea de partido. Y muchas veces se procura pues que una persona, más allá de sus méritos profesionales, de sus méritos laborales, de sus méritos académicos, lo que esta persona pueda ofrecer al partido que lo propone o a la cúpula que lo va a escoger es obediencia. Y quizás ese sea una de las limitantes más grandes para que muchos profesionales opten a hacer una participación o una postulación para un cargo como fiscal general o como un director del Consejo Nacional Anticorrupción. Es la falta de independencia que existe en estos órganos. Cualquier profesional con buenas intenciones que desee ir a dirigir una fiscalía general, de repente se topa con esa limitante de falta de independencia, donde cualquiera quiere ir a imponerle las políticas que debe seguir al frente de esa institución, ya sea, por ejemplo, un poder ejecutivo, donde le impone qué línea seguir, qué investigar, qué no investigar, hacia quién dirigir las investigaciones, a quién dejar fuera de las investigaciones, de acuerdo a la conveniencia que pueda tener ese grupo político en ese momento. Entonces esto prácticamente desalienta, desanima a cualquier profesional con buenas intenciones de querer asumir un cargo de fiscal general, de hacer cumplir la ley orgánica de la Fiscalía General y de realmente con intenciones de combatir el crimen. Quizás otra de las causas puede ser que hasta incluso el aspecto económico, pues un profesional que va a ganar un salario de fiscal por cierto tiempo, con los riesgos que conlleva el ejercicio de ese cargo, también pues se desanima en ese aspecto, porque luego sale de la fiscalía y ¿qué sucede? ¿Quién lo protege? En la fiscalía tiene seguridad personal, fuera de la fiscalía no la va a tener. Y qué sucedió con todos esos casos en los que procesó gente, en los que acusó gente, en los que mucha gente fue a un centro penal por acciones de esa fiscalía. ¿Quién lo va a proteger después? Si aquí no tenemos ni derecho a un seguro social decoroso. Entonces esa es otra de las limitantes. Y creo que quizás una de las más importantes también es la percepción que puede tener el profesional del derecho de los procesos de elección de estos cargos. Muchos profesionales, y me incluyo yo entre esos profesionales, pensamos que estas cuestiones ya van cocinadas desde antes. Entonces, cuando... ¿Lo consideraría usted una pérdida de tiempo postularse por el caso? En lo personal, sí. En lo personal, sí. Yo consideraría que es un esfuerzo que es improductivo, que es una pérdida de tiempo, quizás porque el profesional no goza del favor de esas argollas, como mencionabas en tu introducción. Porque no es el currículum que va a pesar. Exactamente. No es el currículum no que pesa. son los títulos académicos, no es la labor que ha realizado dentro del campo profesional, lo que vale son otras cosas. Son los padrinos, son los contactos que tenga y sobre todo es la disposición a someterse a lineamientos que no son sus propios lineamientos en el ejercicio de ese cargo. Yo considero, pues, yo soy de los que me considero que la mayoría de esos procesos, si es que no todos, ya van con nombre y apellido quién va a ejercer ese cargo y pues que únicamente hay que pasar por todo un desarrollo de etapas ya establecidas en un reglamento que únicamente pues vienen a legitimar un nombramiento ya previo y que pues va a finalizar con una elección de diputados que siguen línea de partido, como lo dijiste en tu introducción, porque piensan que ellos se deben al partido y no al pueblo que los ha electo en las urnas. Pues miren, así están las cosas en Honduras. Para elegir un fiscal y otros puestos, pero hablemos del fiscal. Lo primero es que se pongan de acuerdo la gente poderosa que tiene que ponerse de acuerdo. ¿En quién es la persona? Y luego la persona que tiene que estar dispuesta a obedecer. Actuar donde se le ordene que actúe y a callar donde tiene que callar. Pareciera que esa es la realidad. ¿Dónde actuar
tiene que ser obediente y no deliberante. Actúe en este caso y en los otros no actúe. Ese es el perfil que se tiene y la percepción que se tiene en Honduras, más allá de lo que puede decir el papel de un fiscal. Esa es la triste realidad. Eso es, yo creo que la percepción de la mayoría del pueblo hondureño. Y eso lo podemos ver en los diferentes casos que incluso aparecen en los medios de comunicación, donde la gente dice, pero siempre van con las sardinitas y los tiburones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente piensa que se impone una persona en esos cargos para proteger a ciertos grupos, dirigir las acciones hacia otras personas, involucradas también en los actos, pero a un menor nivel, donde quizás las acciones que cometieron producen un menor daño que las que produjeron otros, como se dice en el argot popular, personajes más gruesos, pero contra estos no se dirigen las acciones, o cuando se dirigen hay un tratamiento especial para este tipo de personas. Y así vemos que hay medidas cautelares que a otros no se le otorgan, que hay arrestos domiciliarios que a otros no se le otorgan, que hay internamientos en centros médicos que a otros no se le otorgan, incluso personas que hace más de un año fueron internadas en centros médicos y quizás siguen internadas en centros médicos como medida cautelar, pero que no se les impone, como a otros involucrados, una prisión preventiva donde deben ir a cumplir ese tiempo, que a juicio mío la prisión preventiva es exageradamente alto el tiempo que debe estar en prisión preventiva, hasta 2 años y medio una persona, pero que se le impone esa prisión preventiva a ciertas personas, pero a otros más gruesos no se les impone la prisión preventiva, sino otro tipo de medidas distintas. Cada vez que agarran a alguien que es económicamente poderoso o con mucha influencia, se ha dado cuenta usted que siempre tiene una enfermedad. Antes de que lo agarraran, que le emprendieran el juicio, no estaba en el hospital. Solo es que le pongan un juicio y aparece hospitalizado. Quizás tenía años de no ir a un hospital. Ni se le ocurría, ni tenía la necesidad, pero termina hospitalizado. Eso es típico en nuestro país. ¿Cuál es el problema de la justicia? Usted que es un abogado litigante, hay que ganar los juicios en los medios de comunicación, la ley es tardía, son los abogados lentos. ¿Cuál es la realidad cuando uno enfrenta un proceso judicial en el país? Yo creo que hay una suma de diferentes elementos, pero considero que el principal problema es que nunca hemos tenido un proyecto de justicia penal bien pensado, bien estructurado. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos, hay que seguir línea de partido y a veces se aprueba una ley o se reforma una ley en atención a lo que va a producir electoralmente esta ley o va a dejar de producir electoralmente esta ley en las próximas elecciones. Y no se ha desarrollado un proyecto de justicia penal a largo plazo y un proyecto de justicia penal totalmente independiente, totalmente objetivo, donde no metan las manos grupos políticos y empresariales que lo que buscan es que ese proyecto los pueda beneficiar en un momento determinado, que puedan ser sometidos a un proceso penal. Por ejemplo, yo siempre he criticado el hecho de que en el Congreso Nacional continuamente se rebajan las penas de aquellos delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos, pero se endurecen las penas a los delitos que puede cometer el ciudadano común y corriente. Una persona cualquiera que pueda cometer un delito, incluso que el delito es menos grave. Perdón, y se acaba de ver eso, en delitos de corrupción, que comenzaron a hacer un reacomodo de esa ley, bien dudoso, por cierto. Tiene razón usted en ese. Protegiéndose aquellos posibles futuros imputados, protegiéndose desde antes de la mano de la justicia. Y así hay delitos que puede cometer un ciudadano común y corriente que son menos graves, que son con menos perjuicio para el país, como lo puede ser un delito de corrupción. Porque usted no puede medir realmente los efectos
de la corrupción. Usted puede decir, esta persona desvió fondos por 10 millones, pero 10 millones no es el daño que se le ha producido a la sociedad hondureña. 10 millones es lo que usted cuantifica como pérdida económica, pero el daño es otro y puede ser mucho mayor, porque si por esos 10 millones usted pierde una sola vida humana, ya él no puede calcular realmente el perjuicio que ha provocado ese acto de corrupción. Lo puede determinar económicamente. Se robó 10 millones o se desviaron 10 millones para otro asunto, pero el daño final usted no lo puede calcular. Y sin embargo, las penas son menores que muchos delitos que comete un ciudadano común y corriente y que no son tan graves como esos. Entonces a eso me refiero yo cuando realmente falta un proyecto de justicia penal bien pensado, bien estructurado. No podemos estar continuamente... Y no existe ningún borrador tampoco. Bueno, hay una reforma del Código Penal, pero que yo considero que se queda corta en muchos aspectos, sobre todo en elementos como la presunción de inocencia, como estas reformas realmente encuentro que son muy perjudiciales contra garantías como la presunción de inocencia, por ejemplo, de la prueba anticipada, la declaración testifical como prueba anticipada, por ejemplo. Es, ¿cómo le explico? Es una declaración que da un testigo protegido ante un juez y que con esa declaración se va a llegar hasta un juicio oral y público. ¿Qué sucede? Al momento de dar esa declaración no hay una defensa constituida. Se nombra un defensor público, que muchas veces el defensor público llega a la audiencia sin haber tenido siquiera la posibilidad de leer el expediente, o medio lo lee antes de la audiencia. ¿Por qué? Porque estos defensores pasan con sobrecarga de trabajo. Lo mismo los jueces, pasan con sobrecarga de trabajo. Entonces se desarrolla una audiencia testifical en la que con suerte se le pueden preguntar al testigo unas 3 o 4 cosas, y cuando esta declaración se hace valer en un juicio, dice uno, pucha, si yo hubiera estado ahí, hubiese preguntado esto otro, hubiese preguntado lo otro, y como es una prueba anticipada, no existe ni siquiera, porque yo en lo personal he solicitado ampliación de declaración de un testigo como prueba anticipada y nunca me la han concedido. Entonces se queda con esa limitante y con esa declaración puede una persona ser condenada por un delito. Y considero yo pues que eso no es correcto, que no es suficiente. Esto es más de cine, de películas que miramos. Le pregunto, ustedes son profesionales del derecho y la ignorancia de uno y lo que conoce uno de juicio generalmente es lo que ve en una película. Eso de que llaman, que el juez lo llama, que usted conoce lo que va a presentar, que lo preparan, a qué se va a enfrentar, que usted dice, eso no lo pueden aceptar y que sí. No, eso es de película nada más. Prácticamente eso es de película. Yo veo el ejemplo en Estados Unidos, con estos casos de extradición que me ha tocado representar a algunas personas en este tipo de casos. En Estados Unidos, antes del proceso, la Fiscalía pone a disposición de la defensa todas las pruebas que tiene. Todas. Para que la defensa tenga el tiempo necesario para analizarlas y poderse preparar. ¿Qué sucede con nuestro Código Procesal Penal? A usted le dan captura por un delito en particular. Usted va a una audiencia de imputado, en la audiencia de imputado se le informa de qué se le acusa, se le pregunta si usted quiere declarar, porque es un derecho suyo declarar o no declarar, y se le impone una medida sustitutiva. Y en la misma audiencia, el juez señala una nueva audiencia que se llama audiencia inicial, en la que deberá desarrollarse todo el proceso, proposición de pruebas, evacuación de pruebas, todo lo relacionado con una audiencia inicial. Pero usted conoce hasta esa audiencia inicial las pruebas que el Ministerio Público le va a presentar y no tiene forma, no tiene tiempo de poderse preparar contra esas pruebas. A usted lo agarran a quemarropa. Para mí es una
clara violación al derecho de defensa, porque no es posible que usted en audiencia inicial se dé cuenta de lo que el fiscal va a presentar en contra de su representado. Y lo agarró ahí, como le digo, a quemarropa. Y usted no tiene tiempo de poderse preparar en relación a esas pruebas. Y con esas pruebas, usted le pueden decretar un auto de formal procesamiento porque, según nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 297, establece pues que el auto de formal procesamiento se va a dictar con el mínimo indicio, con una mínima actividad probatoria. Y muchas veces... prácticamente lo presumen culpable a uno desde el inicio. Prácticamente... O sea, aquí la presunción de inocencia realmente, así como usted lo plantea, no existe. O a usted se le presume culpable desde el inicio, entonces. Aunque nuestra Constitución y nuestras leyes digan otra cosa. Sí, pues usted me dice que con el menor indicio. Con el menor indicio. Mire, el artículo 297 dice que para que el juez decrete el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de ese delito. Pero a veces nosotros vemos en algunos casos que se valora como indicios cosas que no son indicios o que no son suficientes para poder denominar un indicio. Y hay delitos en que esto es grave. Por ejemplo, un delito de violación, donde una persona acusa a alguien un año después de haber sucedido el hecho, acusa a alguien por violación. Un año después. En el transcurso de ese tiempo ha desaparecido toda evidencia física del delito de la violación o del hecho de la violación. Han desaparecido lesiones, han desaparecido evidencias corporales como fluidos, como vello púbico, como cualquier elemento físico que pudiese constituir un indicio. Y un año después lo acusa y el Ministerio Público presenta un requerimiento y se va a una audiencia inicial donde basta la declaración de esa persona que lo acusa para que el juez le decrete un auto de formal procesamiento. Eso no es posible. No puede ser que baste la declaración de una persona de decir que ha sido violada para que usted le decreten un auto de formal procesamiento. Eso no es posible sin tener otras evidencias que apoyen esa declaración. Y vemos que los defensores privados estamos en desigualdad muchas veces con la Fiscalía, en el mismo trato que existe en los juzgados, no en todos. Abogado, permítame preguntarle esto. Les recuerdo, estoy dialogando con el abogado Carlos Chactur, abogado penalista en nuestro país. Escuchando todo el relato que usted hace de cómo es la realidad de la justicia, más allá de lo que diga y de lo que carga el papel y la ley, ¿verdad? Que una cosa es lo que diga, puede ser bonito, y otra cosa es la práctica, la realidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que enfrentar. Nos debe preocupar la realidad más allá de lo que diga el papel, porque el papel no lo cumplen. En el caso de las extradiciones, a usted le ha tocado. Claro, cualquier ciudadano, cualquier persona en Honduras, por la lógica, cuando dicen van a extraditar a alguien, lo primero que se nos viene a la mente es un narcotraficante, un criminal. Lo asumimos desde ya culpable. Sencillamente, lo asumimos culpable. Y es más, creo que no nos perdemos en el hecho de que si lo piden extradición no hay forma de que nadie lo detenga. Por eso es que siempre, por lo menos aquí lo digo, eso de que le den tantos cumbos al fiscal, no lo veo tan real, porque no depende de ellos. Si es que si lo pide Estados Unidos, si Estados Unidos dice que quiere a Rodolfo Colindres, no es el fiscal, no es nadie, es que el gobierno lo quiere y lo demás. Mi abogado va a ser un simple trámite, un protocolo. Confírmenme esto. Yo sé que es penoso, se lo estoy diciendo. A ustedes los contratan como un simple trámite porque ustedes de antemano saben que van perdidos en este caso. Mire, efectivamente eso es lo que sucede con las extradiciones, salvo una o dos excepciones en las que se ha presentado acusación por hechos posteriores, por hechos anteriores a la aprobación de la extradición y el juez natural ha debido pues denegarla. Pero
no se ha detenido la extradición porque la acusación se ha presentado por diversos hechos, pero sí se han descartado algunos que han sido anteriores a la fecha en que se aprobó la extradición. Pero en general eso sucede así. Realmente la reforma del artículo constitucional que permite la extradición de hondureños no es un logro de nadie en Honduras. No es un logro personal de nadie en Honduras. Es una imposición y es una presión que viene de afuera, que como país dependiente debemos pues buscar la manera de poder darle cumplimiento a esa exigencia. Cuando viene una solicitud de extradición, y eso nosotros lo hemos podido ver aquí, viene desde Estados Unidos con una investigación realizada por funcionarios de Estados Unidos, una solicitud firmada por un fiscal de Estados Unidos ante un juez de Estados Unidos, y donde muchas veces ya hay presentada una acusación previa a la solicitud de extradición. Y en Honduras, esta persona solicitada en extradición no tenía ningún proceso, no tenía ninguna acusación, no tenía ninguna investigación. Y perdóneme, ¿y la autoridad aquí juega el papel únicamente de brazo operativo, o sea, ayudar a la captura? Exactamente, lo único que cumple es en ejecutar la orden de captura para ponerlo ante el juez natural. Y lo que usted dice es muy cierto. En estos procesos de extradición, los apoderados locales, pues únicamente cumplimos con la representación legal del proceso, y más que todo en que a este imputado se le respeten todos sus derechos y sus garantías, y que en el centro penal donde se ha remitido sea un centro temporal como eran los Cobras o como es el Batallón, o sea un centro penal ya propiamente dicho, pues se le brinden las condiciones humanas necesarias, la seguridad, y que se respete tanto su integridad como sus derechos. Mientras sale su vuelo. Mientras llega... Mientras le dan el pase de abordar. Mientras llega el viaje sin visa. Ya, sí, efectivamente, no se complica mientras le dan el trámite. Esa es la realidad. Usted dice, estas fueron reformas, imposiciones en el país. Obvio, muchas personas dirán, pero son necesarias, son buenas, benefician. ¿Son buenas esas imposiciones o son malas? ¿O es el único camino ante la falta de la aplicación de la ley en Honduras? De la investigación y de la captura. Que si hay una persona aquí que está en un acto irregular, una autoridad correcta la debería de procesar, perseguir y todo eso. O sea, esa imposición es porque no somos eficientes en Honduras. Yo creo que son relativamente buenas y relativamente malas. No podríamos decir que es completamente buena, porque sí nos deja en una mala posición en cuanto a nuestra propia estructura de justicia. Que venga una investigación desde afuera, con pruebas, con testigos, y que en Honduras nunca se haya iniciado un proceso de investigación, nos deja en una mala posición en situaciones que ya todos conocemos, como que la investigación en Honduras es deficiente, quizás por eso, o no quizás, sino realmente por eso muchas causas penales terminan en una sentencia absolutoria, porque la investigación no es suficiente, la investigación es mala, es deficiente. Siempre yo he escuchado a una persona, que voy a decir su nombre, que es el doctor Denis Castro, referirse a la mala calidad de las investigaciones. Y él ha sido una persona que ha estado en el Poder Judicial, ha estado ligada al Ministerio Público y ahora es diputado al Congreso Nacional. Y pues esperamos que él pueda presentar las iniciativas necesarias para que podamos tener una institución que investigue eficazmente el delito. Incluso esta mañana yo pensaba en que medicina forense debe ser una dirección totalmente independiente,
no estar adscrita ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial, a nadie. Debe ser una dirección totalmente independiente, con independencia funcional y con independencia económica, que no reciba instrucciones de un fiscal, que no reciba instrucciones de un magistrado, que no reciba instrucciones de un político, sino que una institución desligada completamente para que pueda realizar su labor de la mejor manera. Yo creo que la independencia es muy importante en lo que es el sistema de justicia penal. La independencia y la objetividad son muy importantes y debemos pues procurar que estas instituciones se revistan de ello. Cuando usted me dice eso, quiere decir que existen dudas. Existe dudas. Que el labor que se puede hacer en medicina forense existen dudas de los resultados, tal vez no de lo que se haga, pero los resultados o los informes. Existen dudas entonces. Es que realmente cuando estamos pues en este ejercicio de la profesión, uno piensa que quizás involuntariamente sale un dictamen que no responde a la realidad de los hechos. Para bien o para mal, no responde a la realidad de los hechos. Y considero pues que, como en cualquier otra institución pública, hay presiones sobre la persona que está realizando esa diligencia, como las hay sobre los fiscales. Yo he podido platicar con fiscales, con muy buenos fiscales, porque en la fiscalía hay excelentes fiscales, como hay excelentes jueces en el Poder Judicial, y he podido pues percibir de ellos las presiones que existen para que puedan llevar adelante una causa, aún en contra del propio criterio de ese fiscal, que es la única persona que conoce a fondo ese asunto, que conoce todas las interioridades de esa causa y que sabe que quizás no va a tener el resultado esperado, pero que por una línea institucional debe seguir con esa causa adelante, aún en contra de su propio criterio, aún en contra de su propia voluntad, porque existe el temor de que si no sigue esa línea, pueda ser objeto de represalias dentro de la institución. Y eso yo lo he podido percibir de algunos fiscales a los que considero que son excelentes fiscales. Como existe la misma presión sobre algunos jueces, que no podemos desconocer que existen jueces que siguen línea, que son, gracias a Dios, son los menos, porque la mayoría de los jueces son excelentes profesionales y excelentes jueces, pero hay casos bien concretos donde hay juzgados que no están ni dentro del Poder Judicial, de las instalaciones del Poder Judicial, y uno percibe que esos juzgados siguen una línea, donde no se otorga un sobreseimiento ni provisional, mucho menos definitivo, y que pareciera ser que a esas personas les produce placer dictarle un auto de formal procesamiento. ¿Y cómo son electos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que están ahí? Y volvemos al principio, a la introducción que hacías sobre seguir líneas de partidos o líneas de grupos y no apegarse a lo que la ley establece claramente en un código penal o en un código procesal penal, donde el mérito de estas personas es ser obedientes. Abogado, y en este caso, usted que es abogado penalista, obviamente visita las cárceles, ¿verdad? Tiene que visitarlas. ¿Hay trato realmente humano? ¿Ustedes pueden realizar su trabajo? ¿Hay una diferencia entre una cárcel de las que hoy llamamos de seguridad y las que ya conocíamos, las que ya son comunes en el país? ¿Cuál es la situación real ahí? Porque no sé si hay tanta ONG que vive de esto, de decir una cosa o la otra. ¿Cuál es la realidad? Usted que ha convivido con eso. Bueno, la realidad es que las cárceles en su mayoría no reúnen las condiciones para poder mantener los internos privados de libertad. El 100% de las cárceles están sobrepobladas y eso ya produce un serio problema en cuanto a la ubicación o al alojamiento de estas personas, en cuanto a la alimentación, incluso en cuanto a la salud de estas personas. Hace 2 semanas atrás
yo leía una noticia sobre un brote de tuberculosis allá en El Pozo. Y eso es algo serio porque ese mismo hacinamiento produce muchos problemas de salud. Ayúdenme a entender, y no el pozo era que tenía un cubículo, pero que era individual para la persona, supuestamente. Pero bueno, eso es lo que en un inicio se establecía, que iban a ser cubículos individuales. Pequeños, pero finalmente individual, que es lo que cualquiera preferiría. Pero si usted tiene un brote con más de 300 casos de tuberculosis, significa o que existe el mismo hacinamiento y que esas personas tienen un contacto entre sí para que pueda difundirse o para que pueda propagarse ese contagio de esa manera. 300 casos en un centro penal es algo grave de tuberculosis. Y las personas que lo van a visitar sacan esa misma enfermedad, la sacan de ese centro penal y la propagan en la sociedad. Y muchas de esas personas quizás trabajan en un puesto de trabajo, valga la redundancia, donde tiene contacto con la gente, donde atiende personas o quizás prepara alimentos y luego se propaga esa misma enfermedad dentro de la sociedad. Los centros penales tienen muchas deficiencias. No hay un centro en Honduras, cuénteme, realmente un centro de rehabilitación. El centro penal solo es un castigo, y castigo en el sentido amplio de la palabra. Nadie se va a reformar en un centro penal. Si es que cometió un delito, si está ahí por haber cometido un delito, o si no lo cometió, tendrá que adaptarse pues, hasta en las películas. Yo vuelvo a las películas porque es lo más que conozco en eso. Que la gente se mete, casi hace una universidad, y la forma de sobrevivir es involucrarse en el mismo crimen o defenderse como del lugar. Esa es la realidad. Mire, yo no podría decir que nadie se puede rehabilitar. Podrá salir alguna que otra persona que sí se rehabilita, pero no existen los índices o no se dan los índices que deberíamos tener de rehabilitación, y eso es muy fácil de comprobar. Usted vea los porcentajes de reincidencia. Los porcentajes de reincidencia son muy altos en el país. Una persona que sale hoy de un centro penal, 2 meses o 3 meses después, nuevamente retorna al centro penal por haber cometido otro delito. Entonces significa que ahí no hubo ninguna rehabilitación. Significa que las cárceles no están cumpliendo con el objetivo de rehabilitar al interno. ¿Se acuerda lo que decía el presidente? Dijo, con El Pozo, cuando abrieron la primera cárcel del Pozo, el que llegara ahí jamás iba a volver a delinquir, porque jamás iba a querer volver a ese lugar, pero la historia ha demostrado algo muy distinto, o ha demostrado que eso no ha detenido nada. No, los índices de reincidencia son muy altos en el país. Una persona que sale hoy de una cárcel, por mucho 60 días después, muchos casos están retornando nuevamente a un proceso penal por haber cometido otro delito. Entonces significa que las cárceles están cumpliendo únicamente su papel de aislarlo de la sociedad temporalmente mientras cumple una pena, pero no el objetivo principal, que es la rehabilitación y la reinserción social de estas personas. Y en el caso si vuelvo al tema de las extradiciones, cuando piden a una persona y la confiscación de bienes, ¿cuál es su opinión sobre esto, el tema de la confiscación de bienes que tanto se ha hablado en el país? Si hay juegos que si entran a una casa y que la gente, la fotografía solo sale la casa, pero que no reparamos en ese montón de cositas que todos tenemos en la casa. Y usted en su casa puede tener un reloj, puede tener algo que se quitó, lo deja ahí, porque es su casa finalmente. Cada quien sabe cómo vive en su casa y no tiene que esconder nada uno dentro de su casa. Cuando hay una acción de estas y se entra, esas cosas no se miran. Dinero que uno puede dejar por ahí. ¿Qué tanto es eso? Hay muchas cosas que en un allanamiento pues no constan en el acta de allanamiento de ese bien inmueble. Lo que usted mencionaba, pues, joyas o dinero, un reloj, de repente una pintura, no constan en el acta de allanamiento y se sustraen, y eso se lo digo por experiencia propia. Cuando uno revisa el acta de allanamiento y tiene conocimiento de lo que había en esa casa, se da cuenta que hay muchas cosas que
salieron de la casa, pero no constan en el acta. Entonces esa es la pregunta, ¿a dónde van todos esos objetos, y en ese todos caso, esos bienes? ¿cómo queda? No aparece ahí, no hay forma de comprobarlo, o ese se perdió, se perdió. Se perdió, se perdió. Y yo he sido una de las personas que he denunciado la mala administración de la UAVI, de los bienes incautados, el deterioro que sufren esos bienes, sin que a una persona se le haya declarado culpable todavía del delito que se le acusa, pero es sorprendente. He tenido la oportunidad de ver personas saliendo de una casa decomisada con un inodoro, con un lavamanos. Sí. Eso es sorprendente. Usted puede ir y puede inspeccionar las viviendas decomisadas y va a ver que muchas no hay lavamanos, no hay inodoros, hasta los cortineros han desaparecido. Ese es un raterismo, un raterismo increíble. Un raterismo oficial, ¿no? Y lo hemos denunciado hasta con fotografías. Incluso viviendas donde han roto paredes, han roto pisos, buscando dinero escondido. ¿Y quién debe de responder por eso, supuestamente? Debería de responder pues la institución encargada de la administración de esos bienes, que es la UAVI. Pero sí hemos tenido muchas decepciones con la administración de la UAVI. Hemos denunciado esos hechos y es lamentable pues que una persona que aún no ha sido declarada culpable en un juicio tenga esos bienes en esas condiciones. Y si esta persona pues resulta absuelta, ¿en qué estado se le van a entregar esos bienes? Bienes completamente destruidos. Y es delicado más aún cuando lo que se asegura es una empresa mercantil. Y es una empresa mercantil que tenía buen suceso en el comercio. Y maquinaria que puede haber tenido. ¿Y qué sucede 2 años después? Esa empresa está quebrada. Esa empresa está quebrada y todavía el propietario de esa empresa no ha sido sometido a juicio. Todavía no se ha declarado su culpabilidad. Y quizás una vez sometido a juicio se declara su inocencia. ¿Por qué no se corrige eso, abogado? ¿Cuál es la verdadera razón? Hemos escuchado infinidad de quejas sobre eso. Y digo, más allá de lo que la gente pueda, porque aquí asumimos posiciones porque alguien nos cae mal, por diferencias políticas. Aquí nos olvidamos de la justicia, de la razón. O sea, que me caiga mal usted no significa que yo tengo que desearle todo el mal y que le hagan cosas que van al margen de la ley. Eso debemos de separarlo, quitarnos esos sentimientos tan nefastos. El asunto es ¿por qué no se reforma esa ley? ¿Cómo es posible que a usted no le han comprobado un hecho y le vendan su bien? Y si usted demuestra la inocencia, ¿pero por qué? Ya se viene hablando, ¿pero por qué? ¿Por qué no se reforma eso? ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es el interés que mueve a que eso no se toque? Yo creo que hay muchos intereses, desde los políticos hasta los intereses personales. Hay que ver quiénes han sido beneficiados, por ejemplo, de las subastas de la UAVI, de los vehículos, de los bienes inmuebles. Habría que ver quiénes han sido los beneficiados y ahí uno puede determinar qué tipos de intereses mueven ese tipo de acciones. Porque si usted me pone una casa de lujo, de $1 millón que se la subasten por $50,000. Sí, de una persona que llamemos poderoso, narcotraficante o lo que sea, yo entiendo que no tiene una cama plegable, ¿va? Una cama que no, estoy seguro que no duerme en petate. Debe tener una cama, me imagino, de las caras, hasta con masaje, lo que sea. Todo eso, ¿dónde queda? Y generalmente el mobiliario siempre desaparece. No se levantan inventarios de mobiliarios o es un inventario a medias. Pero siempre se produce un detrimento en el bien inmueble que se está asegurando, y que se asegura de manera incorrecta, porque nosotros no tenemos aseguramientos en Honduras. Lo que tenemos son expropiaciones. Es una expropiación forzosa. Si usted se va a los aseguramientos que se realizan, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre un bien inmueble, cuando se ordena un aseguramiento, ¿qué es lo que se realiza? Lo que se va es al registro de ese bien inmueble y se hace una anotación marginal en el asiento donde está registrado ese bien inmueble.
Es una anotación marginal donde dice que se encuentra asegurado y por lo tanto ese bien inmueble no puede ser hipotecado, no puede ser traspasado bajo ningún título, pero no se expropia. Usted aquí va a una vivienda que puede ser la vivienda del domicilio suyo y de sus hijos y lo echan a la calle y con lo que tiene puesto encima. Si Y humillado, ¿eh? sí, y humillada a la persona. diferente fue en el caso de la señora Rosa Elena de Lobo, que es el único caso que yo conozco, que le dieron donde a usted le dieron un término para que pudiera desalojar. En la mayoría de los casos usted va a la calle, con hijos, sin hijos, como sea, usted va a la calle con lo que tiene puesto. Eso no es un aseguramiento, eso es una expropiación y las expropiaciones son ilegales. Un aseguramiento es que en tu casa, en el margen del asiento donde está registrado en el Instituto de la Propiedad, se haga una anotación que diga que ese bien está asegurado por solicitud del Ministerio Público y sobre ese bien no puede realizar ninguna acción. Que tiene una lógica, porque hay que entender lo que le están diciendo, que si en caso termina culpable, ese bien va a responder. Así es. Pero si demostró la inocencia, el bien era suyo. Así es. Y ese bien no se deteriora porque sigue en manos de esa familia y el que se está defendiendo. Que se está defendiendo y el bien va a seguir siendo cuidado como se había cuidado hasta ese momento. Y en caso de que haya una sentencia condenatoria, pues sí se va a ordenar la desocupación del bien y el bien va a pasar a poder del Estado. Pero ese es un aseguramiento. Lo que ocurre aquí son expropiaciones. Te quitan tu casa, te quitan tu empresa, te quitan tu finca, vehículos, todo lo que vehículos, y empiezan las subastas, empiezan las ventas directas, porque la OAVI no solo subasta, también puede vender directamente ciertos bienes. ¿Quién debería hacer esos estudios, Aguado? ¿El Colegio de Abogados? ¿Quién debería hacer un estudio para decir corrijamos esto? Porque no es lo mismo que yo esté aquí viéndolo, que me pasen la noticia, lo veo en la televisión en resumen, lo veo eso, y resulta algo entretenido para mí. Pero la otra historia es estar yo dentro de la historia, ser parte yo de la historia. Yo creo que el Colegio de Abogados jugaría un papel importante en estas cosas, porque el Colegio de Abogados aglutina tanto a jueces como a fiscales, aglutina tanto a la persona que debe resolver sobre esas peticiones como a la persona que lo solicita. Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido un colegio de abogados sin voz, un colegio de abogados que no se pronuncia sobre temas que son altamente sensitivos en materia de justicia penal, donde es más importante para un presidente de un colegio de abogados estar presenciando escrutinios electorales en el Infop que pronunciarse sobre temas como la ley de privación de dominio, con temas como la reelección, y como diversos temas que son altamente sensitivos en la sociedad. Sí, de eso se esperaría, un colegio celoso de la ley, porque finalmente son los abogados los que tenemos que hacer acopio de ellos en cualquier momento. Así es, y el colegio de abogados debe ser la voz, no solo de los abogados, sino de todo el pueblo, que incluso no tiene acceso a un abogado. Los garantes de respeto de la ley. Así es, debería ser el colegio de abogados el vigilante más celoso del cumplimiento de la ley, del respeto a las garantías constitucionales, del respeto a la Constitución, pero como te decía, desgraciadamente en los últimos años tenemos un colegio de abogados más preocupado de otros asuntos que de ser un agente crítico y un agente que pueda referirse a los temas que realmente son importantes para la sociedad. Abogado, se me fue el tiempo, pero hay una pregunta interesante que hace un oyente aquí, ¿y a los empleados de la OAVI, quién los investiga o quién los puede investigar? Podría ser alguien, debe haber un ente que dé garantías de la labor de la OAVI. Ellos deben ser sometidos igualmente a las investigaciones del Ministerio Público, que es quien debe investigar la comisión de un delito, porque hay muchas irregularidades en la administración de los bienes asegurados. Hay muchas irregularidades. Como te decía, yo lo he denunciado públicamente con fotografías y hay irregularidades, pero no sabemos si hay investigaciones, ni sabemos el resultado de esas investigaciones. Hay muchos bienes
que están siendo utilizados ilegalmente por incluso como en los medios de comunicación se ha hecho público, que incluso funcionarios de la UAVI utilizando vehículos asegurados, utilizando bienes asegurados, y es el Ministerio Público al que le compete esa investigación. Qué pena. Es la importancia de tener una fiscalía independiente y un fiscal de primera línea, que lo vemos bastante lejos, por cierto. Abogado, se me terminó el tiempo. Quiero agradecerle y espero que podamos volver a dialogar. Hay tantos temas en Honduras para dialogar y tanta injusticia y tanta falencia en la aplicación de la ley que pues hace falta generar conciencia en Honduras. Es que le agradezco, abogado Carlos Sector. No, gracias a ustedes por la invitación, y realmente que este tema de la justicia penal es un tema tan importante y tan extenso que no es suficiente una hora para poder platicar sobre eso. Sí. Y repito, una cosa es estar observando y otra cosa es ser parte de eso. Así que hay que pensarlo, siempre eso. Gracias, abogado Carlos Sector. Gracias a ustedes. Y gracias a todos los que nos sintonizan esta tarde aquí en Doble Vía.